El esquema procesal número 2, de primer momento, habla sobre los medios preparatorios en el juicio ordinario mercantil. El juicio ordinario mercantil podrá prepararse, según lo previsto en el artículo 1151, con base en ciertas características que van a permitirlo. La primera de ellas es pidiendo declaración bajo protesta el que pretende demandar y aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. Pidiendo también entablar la exhibición de la cosa mueble que en su caso haya de ser objeto de acción real que se trate de entablar, pidiendo al comprador al vendedor o el vendedor al comprador, en el caso de la evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. Bueno, como para aclarar el punto de la evicción, pues la evicción es una situación jurídica que se caracteriza por la privación total o parcial de una cosa sufrida por su adquirente en virtud de una sentencia firme. Bueno, de ahí continuamos con la petición de un socio comunero de la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad al consorcio o al condueño que los tenga en su poder. También pidiendo el examen de testigos cuando sean de edad avanzada. Hablaremos más a fondo sobre los exámenes de testigos, pero estos deben ser pedidos cuando los testigos sean de edad avanzada o se hallen como en una situación de vulnerabilidad, es decir, que hay en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar en el cual sean difíciles las comunicaciones y pues resulte imposible o no sea posible intentar la acción por defender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. También pidiendo el examen de testigos para aprobar alguna excepción siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados, es decir, en situaciones de vulnerabilidad o enfermedad también. También pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones a que se requieran a un proceso extranjero. Pidiendo el juicio parcial o la inspección judicial cuando el estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones, estado, tiempo, situaciones, sean parecidas y hagan temer al solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservar este mismo derecho. La segunda parte del esquema procesal número 2 habla acerca de la substanciación de los medios preparatorios a juicio. Al pedir la diligencia se expresará según lo estipulado en el artículo 1152 y 1153 del Código de Comercio. Se va a expresar el motivo por qué se solicita y 2, el litigio que se trata de seguir o que se teme que se llevará a cabo. Esto debe pedirse y expresarse ante el juez. El juez podrá disponer lo que crea conveniente, ya sea cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria o disponer de la urgencia de examinar a los testigos. La resolución que el juez dicte concederá la diligencia en caso de que sea contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Esto es estipulado en el artículo 1153. Y si el juez en su resolución dictada no concede la diligencia, llevará a cabo un proceso diferente. Si esta resolución es dictada por un juez de primera instancia, va a proceder la apelación en ambos efectos. Anteriormente ya expliqué lo relativo a las apelaciones. Y si la resolución la dicta un juez de paz, esta procederá a un recurso de revocación, el cual también ya expliqué de manera simultánea al recurso de apelación. El procedimiento tratándose de la exhibición de cosas muebles o de la exhibición de títulos u otros documentos en caso de evicción,
Bueno, la evicción fue algo que ya expliqué con anterioridad y bueno, tratándose de los supuestos de la fracción 2 y 3 del artículo 1151 del Código de Comercio, la acción podrá ejercitarse contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ella se mencionen ante el juez civil. Bueno, esta acción podrá ejercitarse por escrito. En este escrito se ofrecerán las pruebas. Esto está dictado en el artículo 1154 de dicho ordenamiento jurídico. Como ya les dije, la acción podrá ejercitarse contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ella se mencionen ante el juez civil. El juez civil va a ordenar que se le corra traslado mediante una notificación personal a quien tenga en su poder la cosa. Esto tendrá un término de 3 días. En estos 3 días, para que se manifieste lo que su derecho convenga, va a exponer en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En caso de haber presentado el promovente pruebas en su escrito donde solicita dicho medio preparatorio, de ser admitidas las pruebas, se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de 8 días. Y en esta audiencia se va a alegar y se va a resolver sobre la exhibición solicitada. Bueno, sobre la acción, cuando se alega y se llega a una resolución sobre la exhibición que se solicita, se van a poder presentar los alegatos y la sentencia. Se le concede lo pedido si la resolución es positiva y se pide la exhibición de un protocolo o de cualquier documento archivado en oficina pública. Dicha resolución será apelable con efecto devolutivo. Al pedirse la exhibición, el juez mandará que se practique por el actuario, el ejecutor o el secretario, acompañado del peticionario en el domicilio del notario corredor o de la oficina respectiva. Este señalará el día, la hora y el lugar para que se lleve a cabo la misma. Así, en el día y hora señalados para la diligencia, los traslados, el actuario, el peticionario en el domicilio del notario, se le debe dejar la cédula de notificación en la que se transcriba la orden judicial para que se realice dicha inspección. En ningún caso saldrán los originales. De ellos se expedirán copias certificadas por duplicado a costa del solicitante. Estas deben ser autorizadas por el notario, el corredor o servidor público correspondiente y se hará una anotación de haberse extendido por mandatario judicial. Se señalará la fecha de este y se pondrán los datos de identificación del procedimiento y la fecha de expedición. Estas copias entregará una al solicitante mediante razón de recibo en autos y la otra quedará agregada al expediente. En caso de que la resolución no conceda lo que se pide, será apelable en ambos efectos, es decir, en efecto devolutivo, en apelación. Si en las diligencias preparatorias contenidas en la fracción 3 del artículo 1151, según lo que dispone el artículo 1156 del Código de Comercio, se encuentra ajustada la promoción del promovente y así también se encuentra acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirá de plano y se ordenará mediante una notificación personal a aquel contra quien se pide. Este deberá exhibir los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad en el día y hora en que se ha señalado, para que se reciban por el tribunal, con apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que la ley autoriza. Y en el procedimiento tratándose de exámenes de testigos, respecto a las diligencias preparatorias de las fracciones 5 a 8 del artículo 1151, según lo que prevé el artículo 1157 del Código de Comercio, se van a practicar con citación de la parte contraria, a quien se le va a correr traslado de la solicitud en un plazo de 3 días.
y se va a aplicar las reglas establecidas para la práctica de las pruebas testimonial, pericial o la inspección judicial, según del caso en que se trate.